Este acto es un diálogo y un homenaje en conmemoración del 50 aniversario de los sucesos en Vitoria, que ocurrieron el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz en el 76. Gracias a las organizaciones activistas y a todas las personas interesadas que habéis venido a escuchar un poco la conmemoración, y gracias a Andoni y a Agustín por venir aquí con nosotros. El título de la charla es Vitoria 3 de marzo, una masacre impune. Tiene este nombre porque denunciamos la impunidad de los responsables de este crimen de Estado, del que se cumplen unos 50 años. El gobierno asesinó a 5 trabajadores y dejó cientos de heridos como respuesta a la clase trabajadora organizada que se había atrevido en Vitoria-Gasteiz a dar respuesta, a querer decidir desde abajo la salida de la dictadura y cuestionar este sistema. Pero no fue solo una masacre, fue una escuela de combate, de autoorganización y de unidad, uno de los procesos de lucha más profundos del franquismo y de la transición. Por eso este acto es un homenaje, pero también nos apoyamos en estos combates para sacar reflexiones y no partir desde cero en las luchas del presente. Gracias a los compañeros que han venido hoy desde Vitoria-Gasteiz, Andoni Chasco y Agustín Plaza, quienes forman parte de Martxoak Hiru Elkartea, la Asociación 3 de Marzo. Son trabajadores que vivieron estas jornadas clave en Gasteiz. Ellos, como parte de esta asociación, se dedican a rescatar la memoria y a tratar de buscar justicia y que se reconozcan los asesinatos ocurridos ese día. Además de ellos, contamos también con los compañeros Iván Guerrero, historiador y militante de la CRT, y Santiago Lupe, historiador y director de Izquierda Diario. Ahora os dejamos con ellos, pero después de que intervengan los compañeros, queremos abrir una ronda de preguntas, de que todo el mundo pueda hablar, que pueda decir lo que considere, y después queremos hacer un pequeño homenaje. Bueno, dejamos pasar con los compañeros. Muchas gracias, eskerrik asko. Es un placer estar con todas y todos vosotros para que conozcáis de primera mano lo que fue la masacre cometida en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 contra la clase trabajadora. Como ha dicho la compañera, estamos aquí Agustín y yo, 2 supervivientes, se puede decir, de aquella masacre, a día de hoy, impune, ¿no? Agustín nos va a contar un poco el contexto en el que se produce aquel movimiento huelguístico, y luego yo me dedicaré un poco a explicar los objetivos que tenemos como asociación para buscar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Agustín nos pone en contexto y luego os cuento yo la trayectoria de la asociación. Bueno, pues a Arratsaldeon, Guztioi, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, decir que el contexto de la época, en el año 76, era un contexto de una situación muy dura de la clase trabajadora. La gente vivía en condiciones muy precarias, los salarios eran muy bajos, la explotación era muy fuerte, había muchos accidentes de trabajo. Por ejemplo, Forjas Alavesas, que fue la empresa que inició el movimiento huelguístico, pues era una empresa muy dura de trabajo porque había una clínica que se llamaba San José, donde la mayoría de los gente que estaba en la clínica eran heridos en accidente de trabajo de la empresa, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues un grupo de gente pues vio la necesidad de hacer una plataforma reivindicativa, organizarse y extender la lucha, ¿no? La primera huelga fue el 9 de enero del 76, paró Forjas Alavesas, que ahora es Sidenor, luego paró Mercedes-Benz, que antes era Mebosa, ahora es Mercedes, que tiene 5.000 trabajadores, y luego se extendió pues a Gabilondo, Aranzábal, Areitio, Cablenor. Bueno, entonces la plataforma era unitaria porque en aquella época, para que sepáis, la gente trabajaba al año 2.200 horas. Los salarios rondaban entre 8 y 12.000 pesetas al mes. Las condiciones eran, vamos, durísimas. Entonces, bueno, pues en principio se hizo una plataforma reivindicativa, pues que era, por ejemplo, 5.000 o 6.000 pesetas, depende de empresas, de subida salarial lineal para todos, porque pensábamos que las subidas en aquella época no podían ser en porcentaje, sino en lineal. Luego la jornada laboral se pedían entre 40 y 42 horas, con más media hora de bocadillo. Había mejoras sociales como el 100% en caso de accidente o enfermedad. Luego pues también había jubilación a los 60 años con el 100%. Digamos que esto eran las reivindicaciones más generales. Luego cada empresa pues también tenía su propia reivindicación. Y
Bueno, pues al final, pues nosotros la idea fundamental era cómo la gente se organizaba. Entonces, era la asamblea el órgano de decisión, el órgano vertebrador del movimiento. Nadie podía tomar decisiones al margen de la asamblea. Cada fábrica tenía su asamblea y su debate, y luego había una asamblea general en la iglesia de San Francisco, donde prácticamente se reunían pues casi todos los días entre 3.000, 4.000, 5.000 trabajadores. Era impresionante, cada dirigente sindical intervenía, explicaba cómo estaba su empresa, ¿eh? Luego había una caja de resistencia, porque había gente que tenía condiciones que no llegaba a fin de mes, ¿eh? Entonces teníamos que coger la caja de resistencia como una caja de solidaridad para aquellos trabajadores que tenían dificultades, pues darles un salario para poder subsistir, ¿eh? El trabajo de las mujeres fue esencial. Las mujeres jugaron un papel muy relevante en la lucha, ¿eh? Cogían con sus bolsas, pedían comida, para repartir entre los huelguistas, y todo eso se fue organizando poco a poco, ¿no? Había columnas de manifestaciones por los barrios obreros. O sea, cada asamblea, una vez finalizada la asamblea, pues la gente se organizaba por los barrios y había pues columnas, igual 2.000 iban a Durza, 2.000 iban a Zaramaga, 2.000 a otros barrios. Era una lucha impresionante, ¿eh? Y lo que hay que destacar de este movimiento obrero, que era un movimiento obrero donde los sindicatos no jugaron ningún papel. La gente sí que había organizada dentro de las comisiones representativas que se elegían en cada empresa. Cada empresa tenía la capacidad de elegir a su comisión, que eran 1, 2 o 3 personas o las que fuesen, ¿eh? Y luego había una coordinadora de todas las empresas. Y ahí de alguna manera pues se discutía y se debatía. También es cierto que hubo algún partido pues, que intentó frenar, el Partido Comunista en concreto, jugó un papel de obstáculo en la lucha, porque quería un poco parar las huelgas, ¿no? Entonces no lo consiguieron, porque la clase obrera era una clase obrera joven, muy dispuesta a luchar, porque tenía muy poco que perder en aquella época y mucho que ganar. Y para mí lo fundamental es cómo la gente se organizaba de una manera al margen de los sindicatos burocráticos, que lo hacen todo por arriba. Aquí todo era un sindicalismo de base, combativo, participativo, de debate continuo, donde todo el mundo podía exponer sus ideas, y donde había revocación de sus dirigentes, y elección. Si había un dirigente que se vendía, se le echaba y se revocaba y se ponía otro. Que eso para mí son elementos claves de una lucha obrera, ¿no? Entonces, bueno, hubo una primera huelga general, que fue un pequeño fracaso. Luego otro día otra huelga general, que también no fue tal. Y el día 3 de marzo fue la huelga general brutal, paró prácticamente todo Vitoria, y por la mañana, ya en las calles de Vitoria, se sentía que iba a pasar algo, porque ya había habido represión, había habido tiros, y el ambiente se veía que estaba la cosa muy mal, ¿no? Había mucha policía, y a la tarde, bueno, yo en concreto había quedado con un compañero de trabajo. Yo trabajaba en Forte Hispania, una empresa de máquina de herramienta para cortar acero, y éramos 3 miembros de la comisión representativa. Entonces yo quedé con un compañero de trabajo, entré a la iglesia de San Francisco a las 5 menos 5 aproximadamente, y al poco tiempo entró la policía, y nos amenazó con que si no salíamos, pues que tiraba, bueno, que nos reprimía. La gente se mantuvo firme, empezó a tirar botes de humo, la gente se ahogaba porque era imposible aguantar eso, y había otra capa de gente que se quedó dentro de la iglesia, de la sacristía, y se protegió, y realmente, pues bueno, eso se salvó. Pero había gente como yo que no aguantaba más porque me ahogaba, o sea, los ojos me lacrimeaban, me ahogaban, estaba asfixiado. Entonces tuve que salir, y al salir me cogieron 5 policías y me dieron una paliza pues tremenda, Aguanté como pude, me fui a un vecino que estaba muy cerca, y ahí pues me curaron, y luego me llevaron en coche como pudieron, porque estaba Vitoria todo lleno de barricadas, y bueno, costó igual pues 1 hora llegar a la clínica de Arana, donde estuve ingresado 1 semana, y luego estuve 40 días de baja, y luego ya estuve en el servicio militar en Cáceres, en el campamento de Santa Ana, ¿no? Entonces, para mí la base fundamental es que allá se unía la lucha laboral con la lucha contra el franquismo, por las libertades democráticas, por la libertad de reunión, por la libertad de asociación, que en aquella época no existía, ¿no? Hubo, digo, mucha represión, detenciones, fue impresionante, fueron 2 meses y pico de lucha, con un movimiento en la calle excepcional. Parecían soves
de la Revolución Rusa, así de claro. Lo que pasa es que faltaba un Lenin, bueno, es que sí lo había, pero lo que pasa es que no fuimos capaces de extenderlo a nivel del Estado, que esa era la idea. Pero bueno, la idea es que si la gente se organiza desde abajo, con participación, con implicación, la lucha se gana. De hecho, a partir del 3 de marzo del 76, mejoraron sustancialmente los convenios colectivos, las mejoras sociales, porque en aquella época, para que sepáis, había mucha gente en Vitoria que no tenía capacidad económica para pagarse una habitación, porque en aquella época se utilizaban mucho los pupilos, o sea, la gente te alquilaba una habitación. Había mucha inmigración de Galicia, de Castilla y León, de Extremadura, de Andalucía, menos, pero también había gente, y tenían que, en algún caso, mandar dinero de su ciudad de origen para poder pagar la vivienda, porque era imposible, está como ahora o peor. Entonces, para que veáis un poco cómo vivía el movimiento obrero en Vitoria-Gasteiz. Pero había que diferenciar una cosa con respecto, por ejemplo, a Vizcaya. En Vizcaya, UGT y comisiones tenían mucha fuerza. Entonces, tenían un movimiento obrero controlado. Vitoria no pudieron hacerlo porque el movimiento obrero era un movimiento joven, era de mucha inmigración reciente, no tenían esa capacidad de control todavía, luego sí que después la tuvieron. Entonces, no fueron capaces de controlar el movimiento a pesar de que sí lo intentaban una y otra vez, ¿no? Y luego una cosa que para mí nos ha agradecido a Vitoria-Gasteiz es que gracias a esta ciudad, digamos que fue un avance importante para acabar con el régimen franquista, porque estaba Arias Navarro, como todos sabéis, Franco murió el 20 de noviembre del 75, se impuso Arias Navarro y seguía el franquismo, el régimen seguía intacto, ¿no? Y Vitoria de alguna manera supuso la puya para acabar con este régimen, que era un régimen demoledor, que atacaba cualquier avance progresista que se hacía, ¿no? Que la lucha fue ejemplar en todos los terrenos. Nunca en mi vida he visto una cosa igual, de participación nativa de la gente, y que hay que valorar esto para mí, que los jóvenes conozcan cómo la gente se organizaba y cómo con ese método de lucha se obtuvieron victorias. Y eso es muy importante transmitir a los jóvenes. No es que a mí me hayan dado un golpe, que lo de menos, porque estoy acostumbrado a recibir luchas por todos los sitios. Pero la clave es que la gente, que los jóvenes conozcan que hay métodos organizativos con participación activa que se pueden conseguir mejoras importantes, al margen de los sindicatos de clase, a pesar de que en algunas empresas pues tienen mucha fuerza y es difícil combatirles. Pero bueno, siempre hay salidas para todo. Pero Vitoria ahora mismo, para que sepáis, Álava es la ciudad del Estado español con la pensión media más alta. Eso es fruto de aquella época concreta, que mucha gente no lo valora porque no lo ve, no lo ha visto. Y, por ejemplo, otro aspecto también central, que había unas comisiones vecinales muy fuertes de los barrios. Por ejemplo, en Vitoria cada barrio tiene su centro cívico, que eso fue gracias a esa lucha. O sea, porque había una presión enorme en los barrios para mejorar las condiciones de los barrios, que los barrios eran muy pobres y estaban abandonados. Todo eso es producto de la lucha del 3 de marzo. Y eso a la gente joven hay que recordarla, que si somos capaces de unificar una plataforma reivindicativa con puntos concretos de lucha, con una dirección revolucionaria, porque también hay que decirlo, en aquella época teníamos a gente como Arturo Valdelolmo, Fernández Naves, que eran Tomás Echave, Iñaki Martín, dirigentes con mucha autoridad en sus empresas, y eso fue una situación importantísima, porque si hay una dirección con un programa concreto, la gente siempre apoya, eso es así de claro. Y para mí, nunca en la historia ha habido una dirección con una política tan correcta y de apoyo social tan importante. Y eso es lo que hay que valorar, y yo quiero que los jóvenes sepan que con ese método de lucha la victoria está garantizada, y que no hay que perder la moral. La lucha sigue, vamos a ganar a la derecha y a la extrema derecha. Hay que decirle que no es tanto lo que dice, porque hay una parte de los medios que están diciendo que los jóvenes son fachas, mentira y puta. En Italia han echado la reforma judicial de Meloni, los jóvenes se la han cargado con el referéndum. En Hungría, los jóvenes, aunque no me gustan los que han entrado, porque son similares, pero bueno, la derrota de Orbán ha sido en base a una capa de la juventud que ha participado activamente, que ha llegado al 80 y tantos %. Nunca en la historia de Hungría había habido tanta participación. Ahí está la clave. Si los jóvenes salen a la calle, con todos incluidos, porque aquí la clase obrera es la que manda, las mujeres y la juventud, está el futuro garantizado de una sociedad mejor, más digna para todos, con más libertades, y eso es lo que hay que hacer.
unidad de la clase obrera, unificación de las plataformas y la lucha constante. Ese es el camino a seguir para el futuro. Gracias. Sí, que igual completando un poco lo que ha dicho Agustín, que por obvio da por supuesto que se conoce, pero bueno, deciros que al principio con las asambleas se hacían en las fábricas, pero cuando los empresarios se dieron cuenta de que era una escuela de formación, esas asambleas, lo que hicieron los empresarios fue cerrar las empresas. Entonces, ¿qué hicieron los obreros? Con la complicidad de algunos sacerdotes implicados en la lucha social y de base, pues tomaron las iglesias y hacían allí sus asambleas pacíficas y participativas, ¿no? Y por eso cada empresa tenía su iglesia donde hacía las asambleas, y luego, como bien ha dicho Agustín, había una iglesia, la iglesia de San Francisco, la del lugar del crimen, donde se hacían las asambleas conjuntas, que solían ser una o dos por semana. Y luego hay otro aspecto que nosotros solemos resaltar, la premeditación con la que se actuó en aquel momento, ¿no? Aquel 3 de marzo. El movimiento que se estaba generando en Gasteiz era molesto para la clase política y para la clase empresarial. Para la clase política porque ya tenían establecido la transición aquella que habían planificado, ¿no? Y lo que estaba sucediendo en Vitoria daba al traste con aquella planificación que tenían hecha, porque suponía romper totalmente con el pasado y no hacer una reforma light de lo que era un régimen que, cambiando algunos nombres, iban a seguir manteniendo las mismas estructuras, ¿no? Ejército, judicatura, policía y todo lo demás, ¿no? Más allá de algún pequeño cambio, al Tribunal de Orden Público le llamaron Audiencia Nacional, la Policía Armada fue Policía Nacional y cosas así, ¿no? Pero vamos, el régimen, las estructuras del régimen seguían intactas. No hicieron ningún tipo de depuración en los estamentos policiales, siguieron actuando con la misma represión, si cabe más que en el tardofranquismo. En aquella modélica y pacífica transición se dieron más asesinatos y más vulneraciones que en el periodo final de Franco. Y por eso el 3 de marzo actuaron de la forma que no podían, de la única forma que podían romper aquel movimiento, ¿no? Que podía ser tan molesto y poder ser la semilla y el germen que pudiera triunfar en otros lugares del Estado. La conflictividad en el Estado ya era muy grande, pero Vitoria era el ejemplo a seguir y aquello no lo podían consentir. Los propios empresarios tuvieron reuniones con el gobierno para decirles que lo de Vitoria no se podía consentir y que había que actuar de manera dura. Y unos días antes habían tenido una reunión en Hondarribia, en Fonterrabía, ¿no? Los empresarios alaveses con los representantes del gobierno. Entonces, lo que planificaron, seguramente, a ver si de una vez por todas se desclasifica los documentos, se derroga la ley de secretos oficiales y podemos acceder a mucha documentación que va a corroborar nuestras sospechas, ¿no? En aquella reunión seguro que planificaron cómo iban a actuar el 3 de marzo. Y como ha dicho Agustín, el 3 de marzo la huelga planteada triunfó de manera total. Salieron a la calle las empresas que ya estaban en huelga, lógicamente, pero también todas las demás de manera solidaria. Salieron los estudiantes, salieron las amas de casa, cerró el comercio, cerraron los bares, los agricultores, o sea que fue un paro total, ¿no? Si la respuesta fue masiva, también la respuesta policial fue totalmente represiva. Si hasta aquel momento se habían celebrado centenares de asambleas en las iglesias y no había sucedido nunca nada, además que estaban protegidas por el concordato, un acuerdo entre la Iglesia, entre el Vaticano y el Estado español, en el cual no se podía invadir los templos porque eran sitios sagrados
más allá de urgente necesidad, ¿no? Pues aquel día ya a la mañana ya invadieron varias iglesias. A mí, por ejemplo, me tocó refugiarme en una de ellas a la mañana y la policía entró con todo el material antidisturbios, con todo el material de guerra, y menos mal que el cura nos sacó por una puerta falsa y nos libramos. Pero eso iba a ser un presagio de lo que iba a suceder a las 5 de la tarde en la Asamblea General valorativa de la jornada de lucha, ¿no?, que se estaba llevando en Vitoria-Gasteiz. Entonces, a las 5 era notorio que había una asamblea en la iglesia de San Francisco. La policía premeditadamente se apostó en los alrededores y dejó que la gente entraría. Y cuando estaba llena, repleta de personas, se calcula que entre unas 4 o 5.000 personas, entonces es cuando la rodeó la iglesia e hizo a salir a la gente. Incluso estuvo hablando con el párroco de la iglesia, uno de los curas, y el cura le dijo que era una reunión pacífica, que no había ningún tipo de alteración del orden y que no iban a salir. Y menos cuando estaba la policía amenazante fuera, con sus armas, con sus porras y demás, ¿no? Entonces la policía lo que hizo fue gasear la iglesia, lanzó decenas de botes de humo al interior y aquello se convirtió en un infierno. La gente rompió los cristales con las macetas y así para poder respirar, pero en el momento que sacaban la cabeza para respirar, se asomaba la policía, asomaba las metralletas, los fusiles, las porras. Los pocos que podían escapar eran apaleables, hacían el pasillo, un pasillo de 1 metro, y a los 2 lados de ese pasillo estaba la policía golpeando, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente que estaba fuera, se habían quedado fuera de la iglesia, pues casi el doble de los que habían podido entrar. Se calcula que entre 8 o 10.000 personas estaban fuera también. Se dieron cuenta de la gravedad que estaba sucediendo en el interior y quisieron atraer la atención de la policía para dejar la salida franca a los que se estaban ahogando, ¿no?, en aquel infierno. Entonces la policía lo que hizo fue empezar a tirar con metralleta, con pistola, con fusiles, con todo el armamento que tenían, y empezó a disparar indiscriminadamente. Hubo 5 asesinados, 3 en un primer momento, 2 fallecerían posteriormente a consecuencia de las heridas, y hubo sobre 200 heridos. Tenemos contabilizados 55 personas heridas de bala y otras muchas de gravedad por las agresiones sufridas, ¿no?, de palizas y demás. Entonces, la premeditación de ese día está clara. La propia policía, a la cual se le podía escuchar el que tenía un aparato con frecuencia modulada, a través del final del dial, en el 108, se le podía escuchar todas las grabaciones de la policía, y están grabadas y las podéis escuchar, ¿no? En nuestra página web me parece que están colgados los audios y demás. Entonces ellos mismos admitían que iban a tener que disparar, que no podían controlar la situación, que iban a tener que disparar, y luego reconocen que habían contribuido a la mayor paliza de la historia al final, y reconocen que se había producido una masacre. La compañera, cuando ha presentado, ha dicho sucesos. Es una palabra que no nos gusta. Nosotros utilizamos la palabra matanza, masacre, ¿no?, porque fueron ellos mismos los que reconocen. Aquí ha habido una masacre, pero de verdad una masacre. Y el que estaba al otro lado de la centralita le dice: muchas gracias, buen servicio, ¿no? O sea que la mínima remordimiento, la mínima asunción de responsabilidades, ¿no? Y entramos un poco ahora ya en la represión siguió los días siguientes. Vitoria sí que estaba paralizada. Al día siguiente la huelga general continuó en todos los espacios, en todos los ámbitos de la ciudad, pero la policía había creado una especie de estado de excepción. No podían ver más de 2 personas caminando por la ciudad, y en el momento que había grupos de 3 o 4 personas actuaban. Yo al día siguiente, en compañía de otros 3 compañeros, fuimos a ver la zona de la masacre, la cual estaba totalmente devastada. La gente, cuando se enteró de que habían asesinado a obreros, se volvió loca.
la furia y la ira se apoderó de ellos, y la devastación se produjo pues en el mobiliario urbano, en cruces de coches, de camiones, descarga de troncos en la vía y demás, ¿no? La Vitoria estaba devastada, pero no fue tanto por la actuación de las personas a la mañana en las manifestaciones, sino fue consecuencia de la rabia que les daba el que compañeros suyos hubieran sido asesinados. Entonces, pues bueno, viendo cómo estaba la zona, estábamos los 4 compañeros, como os decía, y vimos que pasaba un autobús y 2 jeeps. Dijimos, bueno, no hay nada, no había ni alma en la calle, solamente nosotros, pero vimos que se bajaban y venían a por nosotros. Nosotros lo que hicimos fue correr en dirección contraria, pero por la parte de atrás habían mandado otros 2 jeeps y nos habían rodeado. En ese sentido, pues dijimos, bueno, pues ahora a ver lo que hacemos. Yo ya tenía una lesión en el ojo izquierdo desde la niñez, no veía nada por ese ojo, tenía una lesión macular, y el miedo que tenía yo era ser alcanzado por un pelotazo de goma o un porrazo, ¿no? Lo que hice fue tirarme contra la pared, me cubrí la cabeza, la cara, para evitar que los golpes vendrían a los ojos. No paraban de golpearme y yo les dije, mira, yo no he hecho nada, llevarme detenido, haced lo que queráis, pero no sigáis golpeándome porque las consecuencias pueden ser graves si me alcanzáis en los ojos, ¿no? Pues eso les encendió todavía mucho más, y lo que hicieron fue agarrarme de los brazos para que no me podría proteger, y ya todos los golpes vinieron a la cara, a la cabeza, y uno de ellos entró de lleno en el ojo sano, en el ojo derecho. En ese momento no tenía ni pizca de dolor. El golpe tan tremendo que me dieron, yo creo que me dejó anestesiado. Lo que sí notaba era que me corrían lágrimas, no sabía si era lágrima, era sangre, no veía más que una nube blanca. Les dije, no veo nada, cabrones, lo que me habéis hecho, insultos, sí que les dije. Pero ellos me dijeron, tú, cabrón, hijo puta, comunista. Me pusieron en las manos unos alambres y tira. Yo intuí que estaba retirando de una barricada pues un poste de luz, de teléfono o algún elemento de alguna obra, ¿no? Con alambres. Cuando lo retiré, bajaron unos vecinos y lo primero que les dije, estoy sangrando. Y dice, no, no se te ve nada fuera de lo normal. Pero yo no veo nada, me subieron al piso, me pusieron hielo, agua fría y demás, pero aquello no mejoraba. Entonces lo que hicieron fue, con un coche como pudieron, cruzando todos los elementos de las barricadas y así, pues de la calle, me llevaron al Corto Socorro y allí estuve ingresado un mes, en reposo absoluto, y luego ya fue el peregrinar por diferentes clínicas, hospitales del Estado. Estuve en Madrid, estuve en Logroño, estuve en el famoso, no sé si habéis oído, la clínica Barraquer en Barcelona, que decían que hacía milagros, pero a mí me dijeron que milagros en Lourdes, ¿no? Entonces que no había posibilidad, que era muy difícil, que recuperaría la vista, y entonces me dijeron, mira, que te sigan tratando, y terminé tratado en la clínica universitaria de Navarra, la clínica del Opus, precisamente. Y nada, ya fue un montón de operaciones, empezaron con cataratas traumáticas, luego ya glaucomas, el ojo iba degenerando, el iris se volvía blanco, estaba todo el ojo blanquecino, y me dijeron que lo mejor era eviscerar. Lo a poco que estaba recuperando, la naturaleza es muy sabia, cuando tienes que forzar la vista o otro miembro del cuerpo, pues te obliga, ¿no? Y los pocos resquicios que tenía sanos en el ojo izquierdo, pues lo iba recuperando y ya iba apreciando bultos, colores y cosas, ¿no? Pero lo que no podía utilizarlo porque tenía tal fotofobia de la lesión que tenía en el ojo derecho, pues que ya no aguantaba la claridad, tenía que estar en un cuarto oscuro, no podía ver la televisión, no podía salir a la calle,
Y opté por la operación, me viseraron el ojo, me pusieron una prótesis interna, una para conservar el movimiento del globo ocular, y luego tengo una prótesis estética, que bueno, lo que pasa es que al cabo de unos años también tuve una infección tremenda y me expulsó la prótesis interna y ando con la prótesis estética, ¿no? Precisamente ahora en el mes de mayo me volverán a operar para colocar la prótesis interna, para, en la medida, pues bueno, que la sensación estética sea mejor que la que tengo actualmente, aunque me dicen que esto está bastante lograda y no se nota mucho, pero bueno, siempre también es un alivio tener una prótesis estética de menos peso, te alivia en el párpado y demás, ¿no? Consecuencias, porque ya tengo una operación en el párpado por el peso, que se va relajando el párpado y me lo tienen que estirar. Pues bueno, y os cuento un poco ahora pues, el trabajo de la asociación. Han pasado 50 años, la impunidad sigue patente, los responsables políticos y materiales que planificaron y que ejecutaron aquella actuación siguen en la más completa impunidad y más allá de ser juzgados cuentan con elementos de reconocimiento y homenaje, ¿no? Fray Iribarne tiene un busto de reconocimiento en el Senado. Martín Villa, que era el ministro de Relaciones Sindicales, también irresponsable de aquella matanza, la única persona viva de aquellos gobiernos a día de hoy, pues están siguiendo recibiendo homenajes, medallas y demás, ¿no? Por su trayectoria democrática. Nosotros lo que queremos es que se enjuicie a Martín Villa y a todos los demás, aunque estén muertos, que no pasen a la historia como los héroes y los padres de la democracia, sino que pasen a la historia como un azote de las libertades y los derechos humanos. Y en ese sentido estamos trabajando. Lo que pasa es que hemos conseguido algo en el tema de la versión oficial. Al principio nos trataban de terroristas. La causa abierta que pasó por el Tribunal de Orden Público, la causa era terrorismo, y terrorista no era el policía que disparó, sino eran los obreros que estábamos pidiendo unas mejoras laborales y unas condiciones dignas de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues todas las leyes que se han hecho de memoria no reconocen el derecho a la justicia, nos discriminan totalmente respecto a otras víctimas que ellos consideran víctimas del terrorismo. Nosotros también consideramos que la violencia de Estado fue de terrorismo de Estado y como tal deberíamos ser reconocidos al mismo nivel que ellas, pero nunca nos han tratado así. Todas las acciones que hemos hecho en busca de buscar ese reconocimiento y ser acogidos en esas leyes de víctimas, pues no ha sido posible. Solamente estamos reconocidos en la Ley de Memoria Histórica, pero solamente las familias de los asesinados y luego las personas que tienen lesiones incapacitantes en grado de absoluta o gran invalidez, como es mi caso, ¿no? En el caso de Gasteiz, hay que decir que están reconocidas las 5 familias, estoy reconocido yo por la gran invalidez y están reconocidas también otras 2 personas que fueron asesinadas en manifestaciones solidarias en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo Canafo, y en Basauri, en el contexto de la huelga general que se planteó en Euskal Herria el 8 de marzo. Allí fue asesinado Vicente Antón Ferrero, de 18 años, Juan Gabriel tenía 19 y los asesinados en Gasteiz tenían Francisco Aznar tenía 17 años, Romualdo Barroso tenía 19 años, Pedro Mari Martínez Ocio tenía 27 años y José Castillo y Bienvenido Pereda tenían 32 años. Decir también que de la multitud de los heridos, pues todos eran muy jóvenes, tenemos contabilizados en la asociación heridos desde una chica que tenía 13 años, otro chico que ya falleció, que le atravesaron el hígado de un balazo con 15 años, y luego pues la mayoría, pues como Agustín y yo, pues andábamos rondando los 20 años, teníamos 20 años y andaba por esas edades, ¿no? Entre 17, 20, 25 y por ahí, ¿no? Entonces la policía yo creo que se ensañó todavía más con la juventud.
y lo que denunciamos es esa impunidad. Y el año pasado, en junio, planteamos una acción juntamente con San Fermín 78 Gogoan. Ya sabéis la masacre que ocurrió también en Pamplona el 8 de julio de 1978, cuando después de una corrida de toros una gente salió con una pancarta pidiendo amnistía. Pues la policía también cargó duramente y luego, al extenderse las manifestaciones por la ciudad, disparó y asesinó a Germán González, y a los 2 días, también en una jornada solidaria en protesta por la muerte de Germán, también fue asesinado en Donosti Joseba Barandiaran. Pues juntamente, y hubo otro montón de personas heridas. Pues juntamente con San Fermín 78, en base al resquicio, uno de los pocos resquicios que deja la Ley de Memoria Democrática, planteamos una iniciativa, Estatua Erantzule, que es responsable el Estado. La pretensión que pedíamos era lograr la declaración de reconocimiento y reparación personal. Eso en primer término. Creemos que esa declaración te da pie a luego poder emprender nuevas actuaciones, tanto judiciales como de otro tipo, ¿no? Y luego también lo que pedíamos es que el Estado reconociera la responsabilidad principal y directa de aquel Estado gobernado por un régimen franquista, que reconocerían la responsabilidad en las masacres de Vitoria y de Iruña, de Pamplona, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otras muchas. Eso puede ser, la masacre de Gasteiz puede ser la punta del iceberg de aquella represión que se dio en aquella dictadura genocida y criminal, pero bueno, no hay que olvidar que hay multitud de personas asesinadas en toda la geografía del Estado español. Está la Semana Negra de Madrid, están los asesinados en Elda, en Ferrol, en Granada, en muchos sitios, ¿no? En Cataluña. En muchísimos sitios hay personas asesinadas, ¿no? Entonces lo que pretendemos es que tengan todas el reconocimiento debido, y luego que tengan todas ellas el acceso a la justicia, porque la justicia es un elemento que aquí se nos ha negado siempre. Todas las actuaciones que hemos intentado abrir han sido infructuosas. Se han cerrado, no se han admitido a trámite, alegando que son hechos ya prescritos y que está la ley de amnistía del 77. Nosotros hemos denunciado por activa y por pasiva esa ley de amnistía. No es una ley de amnistía, es una ley de punto final, porque una ley de amnistía se puede aplicar cuando se juzgan los hechos y hay unos responsables a los que aplicar las condenas. Entonces se puede aplicar una amnistía. Cuando no se juzga los hechos y se amnistía el delito sin saber quién lo ha hecho, es una ley de punto final. Así sucedió en Argentina, pero en Argentina pudieron revertir esa situación y hoy día es día que están juzgando todavía a genocidas con 80, 90 años y los están encarcelando. Nosotros aquí, yo por lo menos, mi parecer, no soy tan sanguinario y no pretendo que una persona de 90 años o 91 como Martín Villa vaya a la cárcel, porque es un lugar que no se le puede desear a nadie, ¿no? Pero siempre que tenga un mínimo de empatía, de que reconozca su responsabilidad en los hechos, porque no hace muchos años se tropezó en la entrada del Congreso, precisamente en un acto donde iba a recibir un homenaje, se tropezó con 2 hermanos de asesinados en Gasteiz, con Eva Barroso, hermana de Romualdo Barroso, y con José Luis Martínez Ocio, hermano de Pedro Mari Martínez Ocio. Y en aquel momento, cuando se tropezaron de bote pronto con él, le dijeron: ¿te acuerdas de Vitoria? Y él se quedó así un poco pasmado al principio, pero no tuvo la mínima empatía, dijo que no se arrepentía de nada, que actuaría de la misma manera que actuó entonces y que la transición fue un elemento fundamental para la concordia y para la conciliación. Nunca más lejos de la realidad, aquella transición que nos han querido vender como modélica y pacífica fue sangrienta y
represora en todos los aspectos, ¿no? Entonces nosotros queremos acabar con esa impunidad y queremos ser reconocidos al mismo nivel que lo son otras víctimas. Ahora han dado un pequeño paso con el decreto precisamente aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de este año, un real decreto que amplía las indemnizaciones por casos de fallecimiento y por lesiones incapacitantes, amplía las indemnizaciones, pero nosotros, el tema de las indemnizaciones es un derecho, ahí está, no renunciamos, pero priorizamos el acceso a la justicia, que es lo principal, y que, como he dicho antes, que los criminales sean juzgados, pasen por el banquillo de los acusados y paguen por las barbaridades que hicieron. Y en eso vamos a estar. Nosotros vamos a seguir exigiendo al Estado que se haga responsable, como Estado, de la responsabilidad que tiene sobre aquellas masacres y sobre otras muchas más, y no vamos a parar hasta conseguirlo, porque la discriminación es total, el trato es total, el trato discriminatorio es total, y entonces, pues bueno, en ese sentido no lo podemos conseguir. Y lo único que hemos conseguido es cambiar la versión, como decía al principio. Ya parece ser que no somos terroristas, parece ser, según la declaración, que fue una lucha justa, en la que se luchaba por conseguir unas condiciones dignas de trabajo y por unos derechos y libertades de los que se carecía, ¿no? Como ha dicho Agustín, no había ningún derecho en aquel momento. Y otra cosa también que le tendría que corregir a mi amigo Agustín, es decir, que en aquel momento no había sindicatos. Él se refiere a los sindicatos en la clandestinidad. Entonces no había más que un sindicato, el vertical, en el cual convivían los empresarios con los trabajadores. Fijaros los intereses de unos y otros, cómo se puede convivir en un espacio común, ¿no? Era totalmente incongruente. Entonces, la lucha de Vitoria, si algo tuvo, fue el valor, el poder de la asamblea, en la cual lo primero que se hizo fue revocar a los enlaces y jurados de empresa de aquel momento y elegir sus propios representantes revocables en cualquier momento, y los cuales no podían tomar la decisión. La decisión se tomaba en la asamblea, y la asamblea era la que decidía. Ellos eran meros transmisores de las decisiones, tanto de la asamblea como de la decisión del empresario, la cual se trasladaba. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a seguir en esa lucha, y con la ayuda de todo el pueblo de Gasteiz y de otras muchas zonas del Estado español, lo vamos a conseguir. Este año ha sido apoteósico, este 50 aniversario. Es impresionante ver la plaza de la Virgen Blanca llena de gente, con entre 30 y 40.000 personas. Parecía la fiesta de Vitoria cuando baja Celedón, incluso más gente, o parecía el recibimiento que pocos días antes le habían hecho al Baskonia por haber ganado la Copa de baloncesto, ¿no? Aquello fue impresionante, y las muestras de solidaridad que hemos recibido de todo el Estado, incluso de otras partes a nivel internacional. Han estado personas también represaliadas, familiares del Domingo Sangriento en Derry, han estado acompañándonos. Estamos hermanados con ellos, porque las casuísticas de la masacre del Domingo Sangriento y de las de Gasteiz son muy parecidas. Es una agresión contra una población civil indefensa, en la cual se estaban reclamando unos derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces allí hubo 12 asesinatos, en Gasteiz hubo 5 más 2 colaterales, incluso en Roma también se dio otra muerte, en una protesta ante la embajada española en Roma. A instancias de la embajada, los carabinieri actuaron y dispararon, matando a Mario Marota y hiriendo también a unos cuantos personas, la mayoría también jóvenes, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir luchando, porque no nos queda otra. Entonces nada, con la ayuda de todas y todos vosotros lo vamos a conseguir, ¿vale? Eskerrik asko.
Hola, muy buenas a todos. La verdad es que un placer teneros aquí. Muchas gracias por haber venido a Zaragoza. Es un placer poder escucharos. Podríamos estar escuchando toda la tarde. La verdad que poder hacer este tipo de actos es muy importante a 50 años porque es importante rescatar esa memoria que estabais relatando, precisamente porque esa memoria no la vamos a encontrar ni en los libros de texto, en los institutos, en las universidades. No es el relato oficial del Estado, el mismo Estado que nos reconoce y que tiene a sus miembros asesinos en la calle. Nos parecía que era importante hacer este tipo de homenaje precisamente para rescatar una memoria y poder pensar en el presente una estrategia que trate una estrategia por una ruptura revolucionaria, ¿no? Una ruptura porque somos una generación, yo hablo de una generación que ha vivido el régimen del 78 y tratar de repensar humildemente esas grandes batallas de la clase trabajadora es importante para pensar en el presente, ¿no? Entonces, de esa posición un poco difícil hablar ahora con esa gran experiencia que vosotros vivisteis, ¿no? Pero a mí me parecía que por lo menos yo quería resaltar un poco dos elementos que me parecían interesantes de todo lo que habéis dicho y de todas las charlas que habéis ido dando por todo el Estado, ¿no? Y por algunas conversaciones que hemos tenido. A mí me parecía que, por un lado, era importante contextualizar un poco cómo sucede, en qué momento sucede Vitoria, ¿no? Porque Vitoria no es solo una excepción, no es que solo los vascos se dedican a levantar piedras y a hacer manifestaciones, sino que Vitoria es en realidad una expresión muy concentrada de una crisis del régimen político, donde es una expresión donde había multitud de manifestaciones, huelgas en todo el Estado. Si uno ve el mapa el mapa rojo de la cantidad de huelgas y movilizaciones que hay en todo el Estado, uno puede ver que ya solo a 100 días, una cosa así, que es de la muerte de Franco, que sucede en todos los que es el proceso de huelgas en Vitoria, ya en el primer trimestre hay 17.000 huelgas en todo el Estado. Hay 3,5 millones de trabajadores en lucha, de una población asalariada en todo el Estado de unos 10 millones. Es decir, una proporción muy alta en nivel de enfrentamiento. Es decir, cuando contabais, ¿no?, de que los empresarios se juntan con el gobierno, bueno, es que tienen un enorme problema. Entonces, porque ya en enero del 76, Madrid estaba totalmente paralizada por huelga. Había 350.000 trabajadores que estaban en huelga. Iban a hacer una reunión en enero, se iba a dar una reunión del comité de huelga donde se habían elegido distintos delegados elegidos por asambleas en distintas empresas, y se iba a dar una huelga que es cortada porque hay un chivatazo y la policía hace una redada, pero el proceso no es... El proceso que se extiende en todo el Estado es importante. No olvidemos tampoco Cataluña, donde en enero y en febrero hay cantidad de asambleas masivas, huelgas locales, las movilizaciones vecinales también son muy importantes. En Navarra es un foco muy importante de huelga en la industria, que es muy importante. En otras zonas, como en Zaragoza o en otras, hay huelgas y procesos muy importantes. Es decir, que no es algo menor, ¿no? Entonces, en ese contexto cae el gobierno de Arias Navarra y Fraga como consecuencia de todo eso. Lo que decíais es muy importante. Y muy importante porque decir que el gobierno, la policía, el conjunto de instituciones franquistas tenían miedo no es una exageración. Tenían miedo. Incluso hay un informe que vosotros que vosotros tenéis, que es un informe policial
¿no?, que es un informe de la policía que hace en julio del 76, que para el que tenga tripas leerlo, tiene cosas que revelan mucho de cómo la propia policía plantea en uno de los párrafos que si esas comisiones representativas llegan a extenderse al conjunto del Estado, sería una prepotencia muy difícil de contener, ¿no?, palabras textuales. Inmediatamente plantea la propia policía de que, bueno, que entonces hay que tratar de atraerse a los sectores moderados y aislar a los sectores radicales, ¿no? Esa conclusión es muy importante, ¿no?, y por eso el trabajo de memoria que vosotros hacéis es muy importante, precisamente porque aquí se revela un poco que realmente tienen miedo. Y ahí la segunda cosa que yo quería comentar es que precisamente a raíz de eso, que no es una exageración decir que tenían miedo, es que si el proceso de huelgas, movilizaciones, el gran ascenso obrero y popular que había en todo el Estado se seguía extendiendo y el conjunto de trabajadores tomaban sus demandas y las trataban de aplicar, de llevar adelante y trataban de conquistar sus demandas laborales, sociales, libertades democráticas, habría un escenario que era más parecido a la revolución en Portugal que a al pretendido pacto que comentabais. Entonces era un escenario que los sectores moderados, como decíais, el Partido Comunista incluido, el Partido Socialista, etcétera, estaban frenando a toda costa. Vitoria demostraba que iba en dirección totalmente contraria a esos pactos, ¿no? Entonces, de ese proceso de autoorganización que se da en Vitoria de forma más radical y que si se seguía radicalizando ese proceso a nivel estatal, no se podía descartar un escenario tipo de la revolución en Portugal. Hay numerosos ejemplos que vosotros habéis comentado de Vitoria, que son muy interesantes porque muestran cómo el proceso, si se seguía radicalizando, eso ayudaba al mismo tiempo a autoorganizar al conjunto de la clase trabajadora, a sus familias, a los barrios, etcétera. Hay un suceso que me parece interesante, que es el del 31 de enero del 76, ¿no?, que se da la marcha de la marcha de los monos azules, ¿no?, que salen después de una asamblea conjunta, ¿no?, que se da, me parecía interesante porque se da una asamblea conjunta donde se trata de organizar a más sectores para organizar, ¿no?, y luego se marcha por toda la ciudad con los monos azules de las trabajadoras y trabajadores, y es muy significativo porque era la expresión de que el proceso de autoorganización, al mismo tiempo que se fortalecía, se tendía a radicalizar, ¿no? Entonces, eso me parecía muy interesante porque se habían, como decíais, formado comisiones representativas, asambleas que habían elegido a esos representantes revocables en todo momento, que se habían unificado las demandas y que se podían seguir debatiendo. Un proceso que es interesante porque se enfrenta con el aparato del sindicato vertical, algo importante para seguir en la propia lucha. Y el segundo ejemplo es las protestas de las mujeres con las bolsas vacías que se daban, y es interesante porque era expresión de que la huelga y la organización seguía, salía de las empresas y abarcaba el conjunto de problemas de la clase trabajadora en las familias y en los barrios, y se organizaban las mujeres con sus propias asambleas en los barrios, que había confluencia con los estudiantes, o la huelga de profesores que tienen en propia Vitoria también. Esa gran confluencia era muy significativa, ¿no?, porque hay un libro que es muy interesante, que es el Informe Vitoria, que es muy interesante porque tiene un nivel de detalle increíble, ¿no? Y ese segundo detalle es muy interesante porque
cómo la autoorganización sigue al mismo tiempo que se tiende a radicalizar. Entonces, ese doble elemento es interesante, ¿no? Y además, por ir terminando, es interesante precisamente porque en los funerales, ¿no? Cuando se da el funeral, se pide, ¿no? por la dimisión del gobernador civil, del comisario jefe, del alcalde, del presidente de la Diputación, y la disolución de los cuerpos represivos. Se animaba a seguir con la huelga, que será luego la huelga en todo Euskadi, ¿no? Que será muy importante. Ahí se da después el asesinato, ¿no? Exactamente. Ese nivel, ese proceso de autoorganización, ¿no? Se tendía a radicalizar, y ese peligro, ese miedo que tenían, que expresaba en el informe de la policía, era muy real, porque en Portugal lo que había pasado es que la revolución que había surgido el 25 de abril del 74 como consecuencia del golpe de Estado de un sector del ejército, lo que provoca es un proceso revolucionario muy importante, donde la clase trabajadora dice estas mismas demandas, pero además las lleva adelante y lleva adelante todo un proceso de saneamiento de antiguos cargos, de instituciones, de patrones, etcétera, a lo largo de todo el proceso. Hay 12.000, emplean la palabra de saneamiento, ¿no? 12.000 destituciones de cargos. Y de las 12.000 destituciones que llevan adelante los mismos trabajadores, 1.000 son patrones y personal directivo, ¿no? Como consecuencia de todo eso, ese mismo proceso de la clase trabajadora forman sus propias comisiones de trabajadores, ocupan las empresas, las ponen a producir, ponen todo un proceso de control obrero de la producción, hasta tal nivel de radicalización del proceso, por llevar ellos mismos aquellas demandas democráticas que querían llevar en contra de la dictadura, ¿no? Que incluso imponen la nacionalización de sectores enteros de la industria, ocupación de empresas, autoorganización, hay coordinación entre asambleas de vecinos y de trabajadores. Es un proceso muy, muy interesante que me parece que hay que seguir rescatando, y todas estas charlas me parece que ayudan un poco a pensar por qué precisamente tenían miedo, y tenían razón, porque el proceso, si se radicalizaba, iba más en esta dirección, y pensar cómo nosotros actualmente tenemos que provocar que tengan ese miedo, precisamente para pensar un futuro, ¿no? un futuro sin explotación ni explotación, y pensar, ¿no? recrear, ¿no? esa estrategia revolucionaria que rompa con el régimen del 78. Nada más. Bueno, yo primero es un orgullo poder compartir mesa con dos testigos de lo que yo creo que es una de las grandes gestas de la historia de nuestra clase, no solo en el Estado español, sino de las grandes gestas obreras del siglo XX. Yo conocí la masacre de Vitoria cuando era muy joven, tenía 17 años así, en una actividad de formación interna, y había unos compañeros que habían militado allí en los años 70 en Vitoria, y escuchábamos esas grabaciones que decías, pero las escuchábamos en cassette, porque y era realmente un hecho que, estoy hablando del año 99 o 2000, era hiper desconocido. O sea, para mí fue como... Bueno, pero para mí, yo creo que para cualquiera en el año 2000 o en los años 2000 era unos acontecimientos, una gesta obrera completamente desconocida, y que yo creo que tiene su explicación en esto que estoy diciendo, que es el momento, marzo del 76 en Vitoria. Yo creo que es un punto de inflexión de la llamada transición democrática
tan importante o más que otros que quizás están más en el imaginario o en la militancia de izquierda, como por ejemplo pueden ser los atentados de Atocha, ¿no? Y la reacción del Partido Comunista después de los atentados de Atocha, calmándolo todo. Yo creo que hay un antecedente un año antes, que es en Vitoria del 76, porque realmente es el momento donde las condiciones estaban dadas para ir, como decía Iván, a una ruptura democrática, a una ruptura revolucionaria. El escenario que habéis ido describiendo tanto en Vitoria como en el resto del Estado, yo siempre defino que entre noviembre, o sobre todo entre enero y marzo, abril, mayo del 76, hay casi una situación, no diría de una huelga general en todo el Estado, pero casi hay una huelga general. Si uno se pone a contabilizar la cantidad de conflictos que hay, es que no solamente en Madrid, Cataluña, Euskadi, o sea, era una situación bastante generalizada. Aquí en Zaragoza había habido la primera huelga del metal, estaba a punto de iniciarse la gran huelga de la construcción, que es una de las huelgas más importantes del 76 aquí, había habido huelga en bancarios, estaban en huelga los profesores no numerarios en la universidad. Digo, todo esto es coetáneo y al mismo tiempo había sido lo de Sabadell en Cataluña, la huelga del Baix Llobregat de la Força, las huelgas en Madrid de enero, o sea, había una situación que cuando... desde una buena parte de la izquierda que reivindica el acuerdo de la transición como la única salida posible, se nos ha querido vender siempre que aquello fue el resultado, se decía, y lo decía mucho Vázquez Montalbán, y es una frase con la que a mí me gusta mucho polemizar, que había sido el resultado de una correlación de debilidades, es decir, que no había dado para más, que nos había dado para lo que había dado y al final tuvimos la transición que tuvimos. Y es totalmente falso, porque la correlación de debilidades o la correlación de fuerzas nunca es un hecho que viene dado a priori, sino que es una cosa que se construye. Y uno puede construir fortalezas o puede construir debilidades, como lamentablemente creo que una parte de la oposición y de las direcciones de la oposición del antifranquismo, el Partido Comunista, que se ha mencionado mucho, trabajó justamente para ello. Y yo creo que Vitoria realmente... era un proceso que había que eliminar, lo habéis explicado bien, porque era muy mal ejemplo para lo que se quería hacer. Es decir, todo ese proceso de democracia directa, de elección de representantes, de revocabilidad, que manda la Asamblea, todo eso era un proceso realmente peligroso para un cambio de estrategia que se había producido dentro de la oposición antifranquista mayoritaria y que tiene mucho que ver con la experiencia de Portugal. La oposición antifranquista del Partido Comunista estuvo desde los años 50 hasta el año 75 hablando de una estrategia de ruptura democrática que consistía, digamos, sobre el papel, en ir a una huelga general pacífica o una huelga general nacional, le dieron diferentes acepciones, que colapsara el régimen, establecer un gobierno provisional y imponer desde ahí la ruptura. Bueno, cuando las condiciones estaban dadas para incluso aplicar esa hoja de ruta, se negaron por todos los medios a ir a esa huelga general o a constituir las condiciones para poder hacer colapsar al régimen e imponer incluso un gobierno provisional. Ya no hablamos de un gobierno de trabajadores, ni de un gobierno soviético, ni nada, un gobierno provisional para ir a esa ruptura. Y yo creo que ese cambio de estrategia tiene que ver con lo que había pasado en Portugal. En Portugal se demostró que se podía ir mucho más allá en el terreno de la ruptura, pero que para hacerlo había que poner en marcha unas fuerzas sociales enormes por parte de la clase trabajadora y de los sectores populares, y que cuando esas fuerzas sociales se ponían en marcha en forma de huelga, de ocupaciones, de autoorganización, la gente no se conformaba solo con la ruptura democrática, sino que intentaban resolver el problema de la vivienda, ocupando casas o imponiendo control de precios a los alquileres, que intentaban establecer el control obrero en las fábricas, que intentaban resolver el problema del desempleo, el problema de la reforma agraria, ocupando fincas. O sea, cuando la gente se pone en movimiento, a veces no se queda en la agenda de demandas encorsetada o limitada, sino que se da cuenta de la capacidad de fuego que tiene y por lo tanto que puede conquistar mucho más. Ese yo creo que era el escenario que había que evitar a toda costa, y que la dictadura lo hizo por medio de la represión brutal que habéis explicado, pero que también contribuyeron a que eso no se extendiera otras corrientes. Cuando se produce la masacre, hay huelga general en Euskadi, pero hay un bloqueo total, sobre todo del Partido Comunista, a que esa huelga general o a que esa respuesta
en forma de huelgas, de movilizaciones en el resto del Estado, se pueda extender, ¿no? Que el ejemplo no se extendiera. Y yo creo que lo que se estaba atacando en Vitoria era esto que decíais que era como la lección o la semilla o el aprendizaje o la herencia que se queda para las futuras generaciones, que es esa articulación, digamos, de lucha social y política, por demandas, en este caso, democráticas, por libertades, y desarrollo de una autoorganización que permite una verdadera autodeterminación de la clase para luchar libremente y digamos, por sus propios destinos. Ejemplos hay muchos, lo nombrabais en broma lo del Soviet, pero no es tan broma. Para Fraga no era una broma. O sea, Fraga definió que Vitoria era el Soviet de Vitoria y que había que acabar con el Soviet de Vitoria. En el imaginario de Fraga, no estaba tan equivocado. No fueron los soviets de la Revolución Rusa de 1905 o de 1917, en el sentido de que no llegaron a controlar el territorio, a desarrollar la autodefensa, etcétera, etcétera, pero un desarrollo así podía llevar a eso, o sea, podía llevar perfectamente a que... a mí, en los años 70, estudiando las huelgas o estudiando las plataformas reivindicativas, uno encuentra un montón de elementos de igualitarismo, de comunalismo, que están en las plataformas reivindicativas. Eso que has mencionado de las subidas lineales, quizás no se entiende mucho porque hoy casi nadie lo plantea, ¿no? Pero las subidas lineales lo que intentaban era igualar, era combatir también las diferencias salariales dentro de la clase obrera. Si a todos nos suben el 10%, pues seguimos siendo... La desigualdad es igual, pero o sea, si nos suben 50.000 pesetas, o 50.000 quizás no, era una barbaridad entonces, pero si nos suben 4.000 o 5.000 pesetas a todos, o 3.000 pesetas, jolín, el que cobra 5.000 pasa a cobrar 8.000, el que cobraba 10.000 pasa a cobrar 13.000. Se ha achicado la diferencia, y eso es un elemento de igualitarismo que también porque me gusta polemizar con un sentido común que se nos ha empapado mucho a las generaciones posteriores, ¿no? de que los 70 o en la transición era el horizonte de un horizonte socialista, un horizonte de transformación social, era una cosa de unos pocos. Y bueno, quizás conscientemente sí, de los sectores más organizados, de vanguardia y demás, pero la clase obrera en su lucha estaba dando pistas de que quería resolver sus problemas en esa dirección, ¿no? Y digo que se atacaba eso, lo que yo denomino como sovietismo, consejismo, como se quiera mencionar, y que es parte de una historia rica, de la Revolución Rusa. La propia Revolución Rusa, los soviets no solamente son necesarios o son un instrumento imprescindible para el triunfo, son lo que moldea un nuevo modelo de sociedad, e incluso el retroceso de los soviets es lo que después explica, bueno, las tendencias a la burocratización y a una degeneración del propio régimen estalinista posteriormente. En Alemania tenemos consejos obreros en la Revolución de 1918 y hay un enorme trabajo de la socialdemocracia para domesticar esos consejos obreros y quitarles todo el filo. La Revolución Española, la Revolución del 36, tenemos comités, tenemos organismos de autoorganización que dieron forma a la derrota del fascismo en muchos sitios, pero al inicio de una enorme revolución social, ¿no? Yo creo que Vitoria, habiendo sido abortada lamentablemente muy pronto, o sea, cuando estaba dando los primeros pasos, pero apuntaba en esa misma dirección, y que yo creo que es una lección clave para los que miramos la historia no solamente como un estudio académico, sino que lo hacemos de una forma militante y de una forma también de recuperar la memoria, y cuando hablamos de memoria siempre a mí me gusta decir que la mejor memoria o el mejor homenaje para aquellos que cayeron antes que nosotros es intentar continuar su lucha e intentar conseguir aquellos fines que no se lograron porque nos los arrebataron, nos los quitaron de las manos, ¿no? Entonces, para mí, en eso creo que es un enorme valor, la idea de pelear por el desarrollo de la autoorganización, por los métodos de democracia directa, porque eso se desarrolle para que nuestras luchas las podamos dirigir nosotros mismos y no nos las burocratee la dirección burocrática de turno, sea el vertical o sea hoy los sindicatos verticalizados que tenemos también en muchos sitios, ¿no? Y también esa perspectiva de que esos organismos son en realidad un embrión de poder disputar
aparte de conseguir las victorias de nuestra lucha, de poder disputar el poder y poner las bases de una nueva sociedad, ¿no? O sea, yo cuando hoy vemos el mundo que tenemos, el mundo que nos están dejando, la posibilidad de nuevas guerras, de la posibilidad de una crisis climática que no sabemos qué nos va a quedar para el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, recuperar esa idea de que hace falta acabar no solamente con el régimen político, que es el envoltorio o es la forma política que toma hoy la dominación capitalista, sino acabar con el sistema capitalista y que cualquier salida más o menos de reforma o de parcheo nos va a durar un tiempo, pero cada vez más corto, etcétera, etcétera, y retomar ese horizonte y ese espíritu de los 70 de luchar por una transformación revolucionaria de la sociedad, me parece que son esos elementos claves, ¿no? La autoorganización, y también lo planteabas tú medio en broma, el Lenin, que hace falta, que hacía... Sí, no, que hacía falta, no, yo también, pero construir eso justamente también, ¿no? Esa combinación, digo, de autoorganización, consejo y demás, y construir una izquierda revolucionaria que al mismo tiempo es la que tiene que pelear por eso, ¿no? O sea, entre las tareas de una izquierda revolucionaria no está solamente hablar del socialismo, del futuro y demás, sino pelear cotidianamente porque la clase trabajadora y los sectores más conscientes de la misma puedan desarrollar esos organismos. Así que, bueno, no sé, yo no quiero añadir nada más. Para mí ha sido un placer escucharos, y un placer también ver que 50 años después seguís en la brecha, tanto luchando por la memoria, por la justicia, por la reparación, como por transmitir a las futuras generaciones todas estas aprendizajes de nuestra clase que, como bueno, nosotros nos nutrimos de eso, de nuestras victorias y sobre todo de nuestras derrotas. Lamentablemente tenemos más de las últimas que de las primeras, pero sacar lecciones y que las transmitáis a las nuevas generaciones, como me consta que hacéis en Vitoria, que vais a los institutos, que tal, es bueno, me quito el sombrero y muchas gracias. No, yo quería matizar una serie de cosas. Ya sabéis que en aquella época el sindicato vertical, por ejemplo, Comisiones Obreras utilizaba la táctica de introducirse dentro del sindicato vertical. Y UGT era romper con los enlaces del sindicato vertical y hacer un sindicalismo más autónomo, ¿no? Entonces, en aquella época, la gente del PC trabajaba dentro del sindicato vertical y jugaba un papel que ellos decían que eran infiltrados, pero que al final no jugaba un papel progresista, porque el sindicato absorbía toda esto. De hecho, el papel que jugaron en Vitoria para mí fue un obstáculo para avanzar en la lucha, un retroceso. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo claro. El sindicato vertical, la gente les apartó totalmente las masas obreras y eso fue un papel fundamental. Luego también quería añadir que hay un pozo histórico en Vitoria, que a veces las luchas dejan pozos, y un factor, aunque se está perdiendo. Por ejemplo, en Vitoria, en cualquier convenio de empresa o provincial, hay una tradición histórica que es positiva, aunque cada vez se está perdiendo porque los sindicatos mayoritarios, entre comillas, están burocratizados y firman convenios al margen de los trabajadores. Pues la gente tiene una tradición de que nunca se firma un convenio si la asamblea no lo decide por mayoría. Y eso para mí se mantiene. Es un pozo que es todo de la lucha del 3 de marzo. Yo sé que esas cosas son positivas. Otro aspecto positivo de Euskadi en concreto, en el Estado español hay una afiliación del 8%. En Euskadi hay una afiliación del 25%. Eso acredita el nivel de conciencia de clase de Euskadi, ¿eh? Hombre, también es una zona muy industrializada. Por ejemplo, para que sepáis, Vitoria, el PIB de Vitoria, el tema industrial supone un 20% del PIB. No hay una provincia en todo el Estado español que tenga tanto porcentaje de presencia del PIB industrial, ¿eh? Hay mucha gente que depende del turismo, aquí no, aquí el sector industrial es clave. Por eso también es importante a la hora de organizar el movimiento obrero, ¿eh? Cuanto más clase obrera haya, pues eso ayuda a fortalecer a la clase trabajadora. Y el tema bueno, nosotros en el año 1999 hicimos Andoni y yo y más compañeros fundamos Marchoa Iru, y eso también ha sido un factor relevante a la hora de mantener la memoria en Vitoria. Hemos hecho un trabajo de muchos años y ahí se ve el éxito del 3 de marzo del 50 aniversario, cómo los trabajadores de Vitoria pues han dado
un apoyo total y absoluto a nosotros, ¿no? Y que la memoria histórica no se ha perdido, que estamos explicando a los jóvenes, a las mujeres, la necesidad de estar organizados y la necesidad de organizarse, pues como hay que organizarse, desde abajo, con participación activa. Luego, en aquella época, mira, yo tengo aquí un artículo que he escrito en la prensa que me salió, dice, el régimen franquista, que trataba de perpetuarse tras la muerte del dictador, agonizaba con cada una de las movilizaciones y huelgas que se extendían por todo el territorio español. Las zonas más industrializadas, como Madrid, Cataluña, Asturias, Vizcaya, fueron el escenario de que mayor respuesta al régimen. Estaban Endesa, Unosa, Estándar Eléctrica, El Metal, el Metro de Madrid, Correos y Telefónica. O sea, lo que caracterizó el movimiento huelguístico de Vitoria-Gasteiz fue la coordinación de las empresas en lucha, a través de la elección directa de la Asamblea, de los representantes de los trabajadores de fábrica, que junto a los jóvenes y mujeres y los barrios crearon una estructura de poder obrero que organizaba la lucha, las cajas de resistencia, etcétera. Eso fue para mí la clave. Eso es la caracterización real de lo que pasó en Vitoria. El poder obrero estaba en manos de la clase trabajadora. La patronal tenía un miedo atroz. Y si Vitoria fue reprimido es porque tenían un miedo a la extensión de la lucha a nivel del Estado, porque suponía un cambio de sociedad, porque las masas estaban hartas de soportar tanta represión, tanto hambre, tanto paro que había en aquella época. Y eso fue clave. Es más, si el Partido Comunista y el Partido Socialista hubieran jugado un papel que le corresponde, la revolución en el Estado español hubiera sido un hecho histórico. Lo que pasa es que lo frenaron, hicieron una transición totalmente fracasada, donde murieron mucha gente, que eso no lo ponen. El tema fundamental, el aparato judicial no se tocó para nada, el ejército seguía controlado por los franquistas, la policía igual, o sea, todo el poder del franquismo se mantenía intocable. Claro, ahora nos quejamos de que está Vox, la extrema derecha, claro, si tú no haces una limpieza general de toda la estructura facha que había en la época, pues ahora salen todos. Eso no cambia. Eso es así. Pues eso es lo que ha pasado. Cada vez que hay un cambio social hay que hacer una limpieza general. Y hacemos la limpieza y empezamos de cero. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y eso no se hizo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Porque están metidos de fachas, están en todas las estructuras del Estado. Y eso es así. No quiero decir ya más porque ya vale. No, solamente dos puntualizaciones a lo que ha comentado antes Iván, y luego ya daros la palabra, que es lo más enriquecedor de estos debates. Decía Iván del miedo que tenía, ¿no?, que se expresaba en ese informe policial. Fraga Iribarne y Martín Villa lo dejan bien claro en declaraciones posteriores. Fraga Iribarne, el mismo día que fue a Vitoria, el 7 de marzo, después a los 2 días del funeral, a impartir una rueda de prensa, decía que iba a impartir justicia. Han pasado 50 años y mira dónde está la justicia, ¿no? Y luego lo dejó bien claro en aquella rueda de prensa con una frase lapidaria, ¿no?, al terminar la rueda de prensa: que este triste ejemplo sirva de gran lección para todo el país en los próximos meses. Eso indica la premeditación, la planificación y lo que querían hacer con aquella masacre. Incluso Martín Villa, después de unos cuantos años, dice en unas declaraciones a Televisión Española, dice: lo de Vitoria tuvo algo positivo, porque la gente se dio cuenta de las luctuosas consecuencias que podían tener determinados métodos de lucha. Es más de lo mismo de lo que dijo Fraga. Entonces, no os mováis de este camino, que ya sabéis lo que os espera, ¿no? Y aquello fue, la actuación fue totalmente, como decíamos al principio, planificada y con el objetivo de romper aquel movimiento. Y luego otro aspecto muy positivo, que lo había dejado precisamente para las preguntas que seguro que salen, era el papel fundamental que tuvo la mujer en la lucha del 3 de marzo.
Las mujeres, la mayoría de los manifestantes, de los huelguistas, eran hombres, pero había empresas que tenían, el núcleo principal eran las mujeres. Había una empresa Areitio donde se hacían cremalleras y así, que era principalmente mujeres. Pues las mujeres salieron todas a la huelga. Los únicos que no salieron a la huelga eran los hombres, que ostentaban puestos en administrativos, ¿no? Pero bueno, aparte de la gente, de las mujeres que estaban en el proceso de huelga porque eran trabajadoras, luego también contribuyeron de manera especial, como decían, con las dando vueltas en la Plaza de la Virgen Blanca con las bolsas vacías, pidiendo solidaridad, pidiendo la libertad de los detenidos, la readmisión de los despedidos, fueron un ejemplo, ¿no? Y cómo se extendieron por todos los barrios. Allí nació, en aquel movimiento del 3 de marzo, nació la Asamblea de Mujeres de Álava, se empoderaron, salieron de las cocinas, hicieron sus propias valoraciones, pidieron sus propias demandas, exigencias y demás, ¿no? Y luego también la caja de resistencia la llevaron prácticamente todas ellas, ¿no? Recogían dinero, ponían huchas en los bares, se desplazaban a los pueblos para hablar con los agricultores para que aportarían patatas, hortalizas y elementos para poder subsistir. Sin el apoyo de las mujeres pues no hubiera sido posible mantener aquella lucha. Incluso cuando la gente empezaba a decaer, los trabajadores, ellas se hicieron fuertes y dijeron: mira, esto hay que continuar, no vamos a claudicar ahora, que ya lo tenemos casi todo ganado, entonces vamos a seguir. Y ellas fueron las que mantuvieron a sus compañeros en la lucha y animándoles y participando ellas como uno más. Entonces, pues bueno, y ahora, pues bueno, las preguntas que puedan surgir es lo más interesante de estos debates.